Muchas gracias, Tania Ramírez Hernández, nueva directora ejecutiva del Redim, por aceptar esta entrevista. Y bueno, quisiera iniciar dando una pregunta un poco general. ¿Por qué las niñas, niños y adolescentes, desde tu perspectiva, son un grupo tan vulnerable? Mm, Esa pregunta tiene varias respuestas. Te diría, en primer lugar, que hemos crecido y nos hemos construido como sujetos sociales y como sujetos políticos después, quienes le entran a la toma de decisiones y a la instrumentación, como personas adultocéntricas. Y esto se dice rápido o parece una palabra que ya utilizamos los que nos dedicamos a temas de derechos o a derechos de infancia a bote pronto, pero en serio tiene que ver con una forma de entender el mundo. O sea, nuestras casas estuvieron construidas siempre con sillas grandes, los libros en las casas en las que había libros, pues quizá no estaban al alcance, los cuadros, las fotos en los museos siempre están a una altura que no es la de niñas, niños. Te lo pongo como un ejemplo para describir cómo el adultocentrismo puede estar expresado a veces hasta arquitectónicamente en espacios públicos que damos por normalizados y que nunca nos detenemos a pensar si efectivamente todas esas exposiciones, todas esas bancas, todo lo que tiene que ver con el espacio público estaría adaptado para niñas y niños. Si eso lo traducimos a las casas, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? No están diseñadas para entender ni las necesidades, ni las inquietudes, ni escuchar tampoco las preguntas que les podríamos hacer a niñas y niños. Damos por sentado lo que necesitan. Hay muy poco espacio porque tampoco nos han acostumbrado culturalmente a esto, a preguntarle a niños y niñas qué es lo que opinan, qué desearían, cómo quieren construir su proyecto de vida, porque un componente de este adultocentrismo tiene que ver con esta idea tutelar de que los niños me pertenecen, ¿no? Y eso tiene una explicación previa que tiene que ver con una cultura muy incipiente de derechos humanos en nuestro país, en donde si bien apenas estamos entendiendo que las personas tienen derechos humanos, la noción de que niñas y niños y adolescentes tienen derechos humanos ya es así como para iniciados, ¿no? La verdad no hemos logrado que esa noción se socialice y que sea como un entendimiento común de lo social. Más bien el entendimiento común sigue siendo el de mi niño me pertenece, mi niña me pertenece, que nadie se meta con decirme qué es lo que tiene que aprender, al grado de querer decir, yo no quiero que en la escuela le enseñen este tema o este otro, si a mí por mis prejuicios no me parece. Eh, Me pertenece también al grado de poder decidir si lo empleo en determinadas tareas, que digamos las tareas domésticas o incluso de incursión en los oficios y etcétera, pues tienen un sentido hasta pedagógico y comunitario, pero a veces se entiende a los niños y niñas como extensión de la capacidad productiva de las familias. Obviamente en familias muy pauperizadas, en contextos en donde es una necesidad incluso, ¿no? Entonces esa idea de me pertenece y puedo hacer con él o con ella lo que yo quiero, es al final lo que les pone en esa situación de vulnerabilidad, ¿no? El entorno no está diseñado para eh, funcionar adecuadamente con sus necesidades y con sus inquietudes. Y las personas que estamos, digamos, alrededor de las y los niños, no siempre hemos construido esta noción de que son personas, son sujetos de derechos y lo que me toca como acompañante de su vida, eh, pues es velar porque crezca en el ejercicio de esos derechos, y si algo alrededor no funciona, nos toca socialmente exigir que se hagan los ajustes necesarios para que niñas y niños puedan gozar de sus derechos tanto como cualquier otra persona. Ok, y eso esa vulnerabilidad de por sí de ser niñas, niños y adolescentes, ¿cómo se conecta con estos niños, niños y adolescentes migrantes que cruzan la frontera y que ven pisoteados sus derechos constantemente? ¿Cómo se vincularía este autocentrismo con su situación de migración? Muy bien. Primero, quizá, ahorita que te escuchaba y creo que yo utilicé el mismo término, hablamos de vulnerabilidad en las niñas y en los niños. Y me quedo pensando si es una noción que ayuda eh, o no. ¿A qué me refiero?
por supuesto que niñas y niños tienen una necesidad de protección mayor, pero pensarles vulnerables creo que es parte del problema. Los niños y las niñas son poderosos, tienen capacidad, tienen inteligencia, tienen agentividad, tienen un sentido crítico, capacidad de propuesta. Entonces, quizá los entornos les ponen en situaciones más vulnerables, ¿no? Pero de suyo quizá tendríamos que empezar a pensarles como, no como personas vulnerables, sino como personas a las que se les han vulnerado sus derechos, y eso conecta perfectamente con lo que tiene que ver con la niñez migrante, ¿no? Al final, las niñas, niños y adolescentes que tienen que migrar, que movilizarse o desplazarse, finalmente arrastran una serie de historias determinadas por sus contextos y de muchas limitaciones, determinadas por una cuestión de inequidad social, económica en todos los países, sobre todo para la migración que nos toca ver acá en México, de los países de lo que se conoce como el Triángulo Norte, que en realidad es Centroamérica y para nosotros es el sur más próximo, ¿no? Porque es Guatemala, Honduras y El Salvador, a veces también ampliado a Nicaragua. eh, y lo que toca entender ahí es que son países que han crecido con unas historias y unas condiciones de mucha explotación de las tierras, de un proyecto de explotación, de extractivismo, de explotación no solo de las tierras, también de las personas, ¿no? Muchas veces eh, gobiernos incluso extranjeros, gobiernos propios, oligarquías se han dedicado a sacarle el jugo a esa tierra, dejando a la mayoría de las personas sin una dosis justa en un sentido de redistribución de la riqueza, ¿no? Entonces son países que han crecido con muchos conflictos, a menudo armados, guerrilla interna en las décadas de los 70, por ejemplo, de personas que intentaban levantarse oponiéndose a estas dinámicas, pero las lógicas de guerra y de aplastamiento de estas ideas también le dejaron una herencia. Eso sucede en todo el continente, ¿no? La verdad es que desde Argentina hasta el Río Bravo eso se ve. Las historias de represión que quedaron en nuestros países han marcado una huella. Y esa historia de represión, digamos que fue como muy clara en la época en donde las dictaduras militares operaban, etcétera. La verdad es que si bien terminó una vez los gobiernos entraron en democracias, hubo elecciones, etcétera, en realidad nunca terminó porque solo se sofisticó y se modificó, ¿no? Tenemos el caso de Guatemala, por ejemplo, nuestro vecino más próximo y uno de los países que más traen niñez migrante, que tuvo pues sí, una guerra de aniquilación y recientemente se acaba, híjole, llevan años, la verdad, intentando lograr que se determine como genocidio lo que sucedió, porque lo que ahí sucedió fue un genocidio hacia una población indígena, motivada por racismo, no hay otra forma de decirlo, motivada por la idea de que las y los indígenas pueden menos, saben menos, una idea de racialización que intentó aniquilar a la mayoría de los grupos indígenas, que en Guatemala son una gran cantidad, ¿no? Entonces, esas violencias ha traído un nivel de conflictividad que ha hecho que, por un lado, las condiciones de inseguridad se hayan mantenido. ¿Y a qué me refiero? Esos grupos que en su momento fueron parte de una dictadura militar o parte de un golpe militar, como en nuestros países de Guatemala, Argentina. Acá en México no hubo tanto como una dictadura militar, pero esa misma represión, la verdad es que sucedía también en los 70s, con menor número y más soterrada. Pero cuando eso se sofistica, entonces esas personas que antes se dedicaban a formar parte de los cuerpos paramilitares o parapoliciales, pues ahora reciclan sus oficios dedicándose a la criminalidad organizada, siempre haciendo uso de la violencia y de la ilegalidad para hacerse de sus fines de control económico y político, que en algún momento era la oligarquía y ahora puede ser el crimen organizado, también derivado a llevar recursos a otros lados. ¿Y quiénes están en el medio de todo esto? En cada familia, en cada comunidad,
niñas, niños y adolescentes, ¿no? Tristemente, a veces muy determinados por familias, pues esto, lo que decíamos, pauperizadas, la distribución de la riqueza en nuestros países es sumamente desigual, entonces tenemos a muchísimas familias pobres con necesidades bien reales y bien urgentes, en donde de pronto niñas y niños pueden ser fácilmente cooptables en la idea de que son menores y que en tanto no sujetos de derechos se puede hacer lo que sea con ellos, esa idea también, y que son vulnerables, esa idea juega en contra y entonces son presas de secuestro, cooptación, reclutamiento para la delincuencia organizada, eh, extorsión, también son sujetos, sobre todo las niñas, son sujetas de trata con fines de explotación sexual, y al final ese escenario de vida es tan terrorífico que cualquier persona que apueste por la vida quiere salir corriendo. Y esa es un poco la diáspora que estamos viendo, ¿no? La migración motivada por necesidad de sobrevivencia también se llama desplazamiento forzado, ¿no? Y en muchos casos esto es lo que estamos viendo, ¿no? Niñas, niños, adolescentes migrantes que se ven obligados a desplazarse en un primer momento por necesidades socioeconómicas, pero en una última instancia por una necesidad de sobrevivir, ¿no? Incluso el estatus de refugiado tiene que ver con eso, ¿no? Cuando hay una motivación real para pensar que la vida de la persona puede estar en peligro y una persona abandona su país de inmediato porque su vida puede estar en peligro, podría ser considerada una persona como refugiada, ¿no? Entonces, pensando más, por ejemplo, en cuáles son los estándares legales o el marco jurídico que pueda existir en nuestros países. Concretamente en México tenemos desde 2011 la reforma constitucional en materia de derechos humanos que dice que todos los instrumentos internacionales tienen que ser considerados como ley suprema, digámoslo así, salvo que haya alguna contradicción que se tiene que revisar caso a caso con la Constitución. Pero en este caso, digamos que en 2019 la CID emitió los principios de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas, apátridas y en contexto de trata, como para poder establecer un marco común. ¿Y por qué son importantes estos marcos comunes, Fernando? Porque las leyes en los países pueden ser más o menos progresistas, pueden tener más o menos alcances, pero una vez se pone un estándar como un paraguas, como puede ser este criterio de los principios de derechos humanos que establece la CID, pues tenemos que adherirnos a eso y al menos como un principio orientador, eso tiene que ser lo que motive el accionar de los estados, ¿no? Qué entrevista más interesante. ¿Cuántos aprendizajes hemos tenido aquí con la doctora Tania Ramírez Hernández? Hemos llegado al final de este video, pero no se pongan tristes, porque la semana que viene seguiremos platicando acerca de la niñez migrante, sus derechos y su desaparición. Si te gustó el video, puedes darle like, compartir, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Nos vemos pronto.